Bueno, gracias muchachas. Hoy estamos con el doctor Renú Ros, que nos ha acompañado en varias oportunidades, ortopedia y traumatología, y vamos a hablar del pie hacia adentro. Creo que fácilmente lo podemos identificar. Técnicamente, científicamente, así se conoce. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo por acá con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Y muchas gracias por haberme invitado a tocar este tema que es, aparte de interesante, bonito y preocupante. Bueno, conocemos defectos y desórdenes de la marcha en los niños. Este probablemente sea el más frecuente de todos, pero hay varios. Hay varios. Y como tocar cada uno de estos es muy extenso, entonces decidimos tocar uno, el más frecuente. Llamamos a esto, técnicamente los ortopedistas, marcha convergente. Sí, pero en la calle la gente le dice, camina con los pies para adentro. Camina con los pies para adentro. Y es muy frecuente en los niños, pues. Y a lo mejor sería importante, antes de empezar a describir cómo ocurre esto, por qué pasa esto, hacer hincapié, poner un acento en tres elementos muy importantes. Primero, que la familia no crea que esto es genético. O que es irreversible. Si es genético no se puede hacer nada. Pues a veces son problemas genéticos y sí los podemos abordar quirúrgicamente y los corregimos. ¿Ya? Pero que esto no es por herencia. Y ahí hay que tener una mentalidad abierta muy importante. Y este es un elemento que yo siempre converso con los papás, con las mamás de estos niños. Nos encontramos papás que nos dicen, es que mire, el niño camina así porque su tío, su abuelo así camina, porque es que su papá así camina. Nada que ver. No es hereditario, no es genético, es adquirido. Y ya vamos a ver cómo lo adquiere el niño. El otro elemento importante es que quienes llevan en sus manos todo el peso del manejo es la familia. Papá, mamá, abuelos, tíos, hermanitos mayores, hasta la maestra del colegio. Son los que llevan el peso de unas correcciones que vamos a explicar ahora. Y el tercer elemento que es importantísimo considerar es que para entender esto, tenemos que recordar que los huesos de los niños son muy diferentes a los huesos de nosotros los adultos. Los huesos de los niños, desde que van naciendo, desde que ellos ya empiezan a sentarse en su desarrollo psicomotor, estos huesitos son muy blanditos al inicio. Tienen todavía su matriz cartilaginosa importante, no hay mucho depósito de calcio. Y eso quiere decir que el hueso, al no ser rígido, es deformable. Si nosotros aplicamos ciertas fuerzas en ciertas condiciones, vamos a rotar la estructura de los huesos y los podemos deformar. Esos tres elementos son importantes. Que no es hereditario, que la carga principal del tratamiento está en la familia, en todos los adultos que están alrededor del niño, y que este hueso es transformable, y como es transformable, podemos influir sobre él en las etapas tempranas. De acuerdo. Ahora, si lo o ¿cómo lo identificamos? Yo creo que fácilmente se facilísimo, nota. Sí. La gente empieza a decir... ¿A qué edad, por ejemplo, debo de llevar a mi niño, si anoté que hay algo anormal en su caminar, a qué edad lo debo de llevar al médico? En cuanto usted lo detecte. Esto es importantísimo. Me encanta la pregunta porque tiene que ver con qué es lo que vemos. ¿Qué es lo que van a ver los papás y las mamás? Te dicen, a mí no me gusta cómo están las piernas y los piecitos del niño. Y a lo mejor el niño tiene apenas 3, 4 meses de nacido. Y ellos notan que las rodillitas están curvadas, los piecitos se van para adentro, pero este niño todavía no camina. Porque los niños empiezan a caminar alrededor de los 12 meses. Entre los 10 meses y 13, 14 meses, todos los niños van a ponerse erguidos de pie. Claro. Pero estos niños particularmente, vamos a ver que desde muy chiquitos pueden estar empezando a desarrollar esto. En cambio, otros,
lo vamos a notar hasta que ya tienen como 1 año y medio a 2 años, que ellos ya caminan. Y los papás y las mamás dicen, no me gusta, camina chueco, dicen. Aquí en Nicaragua decimos, camina feo, camina chueco, no me gusta. Y el problema no es estético. El problema va más allá de lo estético, porque estos niños cuando empiezan a caminar, pues luego empiezan a correr. De acuerdo. Doctor, cuando lo interrumpa, no olvide la idea de lo que me iba a decir. Cuando hay este problema, ¿puede deformar o afectar otras articulaciones? En realidad, estos piecitos los vemos hacia adentro, pero eso es, digamos, el efecto de un trastorno que está ocurriendo en 2 articulaciones y en la diáfisis de algunos de los huesos. Ya vamos a explicarlo. La causa principal de este tipo de marcha con los pies hacia adentro son malos hábitos para sentarse en los niños. Ok. Entonces tenemos niñitos y yo siempre les digo a los papás y a las mamás, a las abuelitas, a quien llega con el niño, no haga nada ahora. En estas 24, 48 horas solo fíjese cómo se sienta a jugar el niño. Y esto lo hacen en el suelo, en la cama, en el sofá, en cualquier lado. Se sientan sobre las piernitas y las piernitas abiertas. Algunas imágenes que nos estuvieron presentando en pantalla, nosotros vamos a ver cómo hay un sentado que le llamamos sentado en W. En esa imagen nos explican que va a haber un trastorno en la cadera arriba y en la tibia, entre la rodilla y el tobillo. La tibia, al recibir cargas, se va a ir torsionando hacia adentro. Y así se llama ese problema, torsión tibial interna. Pero cuando se sientan en W, sobre las piernitas y sobre los pies, también trastornan la cadera, que está en desarrollo. Y va cambiando su ángulo, el ángulo del cuello. Y a eso le llamamos anteversión femoral. El ángulo tiene normalmente unos 30 grados de anteversión y en estos niños se aumenta. ¿Qué pasa? Al aumentarse ese ángulo y rotarse la tibia, y ponemos luego todo el eje de carga recto desde la cadera hasta los pies, vemos el pie para adentro. Pero el problema no está en el pie. El problema está en la tibia, por debajo de la rodilla y en la cadera. Algunos niños tienen un solo componente, torsión tibial interna. Otros niños tienen solo anteversión femoral, pero el resultado es igual. En aquellos en los que están los dos, el resultado es más serio, meten más los pies, se nota más en la marcha, en la carrera, y quiero juntarlo con la idea que estábamos desarrollando antes. Los papás no llegan por el problema estético. Los papás llegan porque los niños empiezan a correr, se caen, tropiezan con sus propios pies. Claro. Y vienen golpes en la cara, heridas en la barbilla, que se quiebran los dientecitos, que se rompen la nariz, que se hacen chimaduras, hasta fracturas en la muñeca, porque van corriendo, caen, meten sus manos, chocan la cara, y a esas son consecuencias que pueden ser serias, pues. Ahora, ¿es reversible si se atiende? Completamente. Este es un mensaje fundamental. Niños que caminan con los pies para adentro, si los empezamos a tratar temprano, totalmente reversibles. Si nos toca tratarlo de adulto, hay que operarlo. Claro. Ahora, voy a regresar a un elemento de pregunta. ¿Cuándo debe empezarse a tratar? En cuanto nosotros miremos que camina mal el niño. ¿Cuándo tenemos más facilidad para tratarlo? Cuanto más temprano sea. Es decir, estamos hablando de los niños antes de los 3 años. No lo dejen pasar. Porque ¿qué va a ocurrir? Así como decíamos que el hueso era blandito, que tenía poca calcificación, poco depósito de calcio, en la medida en que el niño va creciendo, se va calcificando, el hueso se va endureciendo y ya no podemos tratar esto. De acuerdo. Cuando este niño llega, el niño que a mí me preocupa es el niño que llega entre 5 y 7 años de edad.
ese niño ya está más difícil. Okay. Con ese niño ya prometerle a los padres, mira, haciendo esto, quitando esos malos hábitos, el niño se va a componer, probablemente no vamos a alcanzar todo el éxito, ¿ya? Pero sí es totalmente reversible. Bueno, doctor, creo que es información muy importante el que acudamos al médico. Lo más temprano posible. Con estos casos, en cuanto usted lo vea, vaya a consultar. De acuerdo. Doctor, yo le decía, y estábamos platicando fuera de cámara, que me gustaría un día de esto conversar sobre el pie plano. Excelente. Yo creo que es también un tema del que muchos nicaragüenses estarían pendientes. Bueno, lo anotamos en agenda. Por favor. Y en la próxima platicamos del pie plano. De acuerdo. Doctor, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo? Sí, mi consultorio está en la Policlínica Nicaragüense, muy fácil, en Bolonia, ¿verdad? Y completamente a la orden. Nos encuentran en las redes sociales, me pueden buscar en Facebook. Yo usualmente, si me mandan preguntas, comentarios, yo trato al máximo de poderles ayudar. El sentido de estos programas es ayudar más a los pacientes. De acuerdo. Bueno, doctor, muchas gracias hoy por acompañarnos y traernos información valiosa. Nosotros nos vamos a separar un instante y ya regresamos.